Después de que se publicara hace unos días este documento de cuestiones de procedimiento sobre la gestión de los ERTE, y dado el revuelo y en algunos casos el enfado que ha producido, pues bueno, me he decidido hacer un análisis detallado de lo que supone este documento para intentar extraer a partir de él una serie de certidumbres que nos puedan ayudar a todos. Y lo primero que quiero trasladaros es tranquilidad. Si analizamos el documento por completo, en mi opinión, porque en realidad el SEPE no es que haya dictado unas nuevas instrucciones, sino que lo que intenta es ilustrarnos con una serie de recomendaciones. Nosotros ya teníamos más o menos un camino que estábamos siguiendo en la elaboración de los periodos, y ahora lo que hace un poco es incidir en ese camino y darnos una serie de recomendaciones para que lo hagamos, si cabe, un poco mejor. Pero en mi opinión de este documento vamos a extraer tres cosas. Primera, en primer lugar, hay una serie de recomendaciones que nos hace el SEPE que sí que debemos de seguir. Hay otra serie de recomendaciones que no debemos o que no podemos seguir. Y hay una serie de recomendaciones que no hace, pero que en mi opinión sí que debemos de seguir haciendo. Y sobre estos tres pilares es sobre los que yo voy a trabajar este vídeo para intentar ayudaros a todos un poco. Como conclusión de estos tres pilares es que lo que debemos de hacer es coger este documento y adaptarlo a nuestras necesidades. Por tanto, en lugar de hablar en realidad de este documento de cuestiones de procedimiento, lo que vamos a hablar es del documento cuestiones de procedimiento, pero de una versión adaptada a los graduados sociales y sobre todo para no morir en el intento. ¿Vale? Pues este va a ser el título de este vídeo. La adaptación de esas recomendaciones del SEPE a una serie de cuestiones que a nosotros sí nos van a ayudar, porque las del SEPE tal cual están entiendo que no nos van a ayudar demasiado. Bien, lo primero que quiero comentar es que en la segunda diapositiva del documento que publicó el SEPE hay una especie de advertencia de que todo lo dicho en este documento se debe de tener en cuenta, excepto que alguna dirección provincial haya informado de que algún procedimiento o alguna comunicación de periodo se tenga que hacer de alguna forma distinta. Pues bueno, yo lo reitero. Si alguna dirección provincial del Estado ha hecho unas recomendaciones que van en contra del propio documento que ha hecho el SEPE, pues bueno, simplemente tenéis que seguir las recomendaciones que os haya dictado vuestra dirección provincial. Porque en el tema del SEPE, ya sabéis, yo siempre digo que esto es una especie de reinos de taifas y cada dirección provincial funciona de una forma. Por tanto, si alguna de ellas ha dictado instrucciones que se opongan a este documento, pues entiendo que debéis de seguirlas tal cual os las hayan dictado. Vale, ¿qué es lo que nos dice el documento? En cuanto a los generadores de periodos de actividad, yo aquí lo que he hecho es un análisis de las opciones que tenemos. Esta parte que de arriba son todos los tipos de periodos de actividad que nos vamos a ver, que nos vamos a tener que enfrentar, ¿vale? Por una parte está la suspensión continuada de un mes entero, la suspensión por días sueltos, unos días se trabaja y otros días se suspende, la reducción de jornada en un porcentaje fijo, que sabéis que tenemos que ir al cálculo del DAE, la reducción de jornada en un porcentaje variable, quiere decir que en una parte del mes tiene un porcentaje y en otra parte del mes tiene otra, un ERTE mixto, en el que hay días de suspensión a tiempo completo y días de reducción de jornada, tenemos que comunicar vacaciones, incapacidad temporal, maternidad, paternidad, tenemos que dar de baja un ERTE sin que haya existido un XML previo y tenemos que dar de baja un ERTE sin XML, pero en una incorporación el día 1 de un mes. Estas son un poco todas las opciones que baraja el documento, que yo he desgranado aquí, y todo esto mezclado con el generador nuevo en el que este documento se denomina asistente simplificado de la web del SEPE. También añade el asistente de la web de Certifica, que luego veremos lo que es por si algunos no lo conocéis, y yo he añadido, sabéis que siempre he tenido predilección por el generador antiguo, y ese tercer pilar que yo os decía que hay recomendaciones que no aparecen en este documento pero que sí que debemos de seguir, y en mi opinión son las de utilizar el generador antiguo. Pues bien, haciendo un análisis del generador nuevo, ¿qué es lo que nos dicen estas instrucciones? Que para una suspensión continuada sí que podemos utilizar el generador nuevo, para una suspensión por días sí, pero no nos recomiendan, ojo con esto, no nos recomiendan el generador nuevo o Thermomix para el cálculo del DAE. Y a mí esto me sorprendió muchísimo, porque en realidad el generador nuevo para lo que mejor funcionaba era para el DAE, en el sentido de que nosotros simplemente le teníamos que introducir a cada día el número de horas en ERTE
y el generador calculaba los días de no actividad de una forma automatizada. Pues ahora, sorprendentemente, nos dicen que para el cálculo del DAE no recomiendan el generador nuevo. Pues bien, yo traduciría estas palabras. No recomiendan quiere decir sal corriendo, porque entiendo que nos deberían de haber dicho por qué nos recomiendan este generador nuevo, pero supongo que si no lo recomiendan, y lo dice expresamente en el documento, será porque genera errores. Por tanto, y en mi opinión, el generador nuevo no lo debemos de utilizar para el cálculo del DAE. Lo que ya sabíamos es que el generador nuevo tampoco vale para comunicar vacaciones, tampoco vale para comunicar ITs, porque no es un generador que funcione por códigos. Luego os explicaré que el generador nuevo no vale para comunicar una baja sin XML previo, una baja del ERTE sin XML previo, cuando la incorporación se produce el día 1, y una baja sin XML previo sin que sea una incorporación el día 1. Hay casos en los que sí que se podrá utilizar y hay casos en los que no. Lo que nos dice el documento es que el asistente de la web de certifica vale para todos los casos, y esta tercera línea la añado yo, el generador Excel antiguo vale para todos los casos. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya podéis tener una primera idea de lo que nos está diciendo el SEPE, y lo siento mucho para los que mayoritariamente estáis utilizando el generador nuevo, pero ante situaciones en las que el generador nuevo sí que funciona bien y está recomendado, que son esta y una parte de esta, si vais a intentar utilizar el generador nuevo solo para estos casos, pero para la misma empresa, para otros trabajadores que estén en alguno de estos, vais a utilizar otro, pues yo entiendo que es mucho más cómodo y más sencillo irnos directamente o al asistente de la web o al generador antiguo, que en mi opinión es irnos al generador antiguo. Vale, esta primera pantalla. Cuando nos dice asistente simplificado, asistente de la aplicación de la web de Certifica, ¿qué es? Pues sabéis que la web de Certifica es esta, donde aquí enviamos los ficheros de periodos, los de procedimiento ERE y los de certificados de empresa. Pues aquí hay un asistente de XML de periodos de actividad, que es una especie de programita que cuando le das ahí, bueno, ahora me ha dado error, pero te lo descargas y lo que haces es abrir este programa. Este programa, que la principal pega que tiene es que los datos que le vayamos rellenando, cada vez que vayamos a generar un periodo de actividad los vamos a tener que rellenar de nuevo, porque este programa no guarda datos. Por tanto, esa es, en mi opinión, el principal motivo por el cual no es que no podamos, sino que no debemos utilizar este generador. Porque para cualquier despacho profesional en este momento que tenga bastantes ERTEs en funcionamiento, con bastantes trabajadores en cada ERTE en funcionamiento, cada uno de su padre y de su madre, que cada mes tengas que venirte aquí a rellenar datos de representante, datos de empresa, datos de trabajador, pues la verdad es que es bastante incómodo, por no decirlo de otra forma. Por tanto, ya sabemos de dónde lo descargamos de la web del SEPE. ¿Qué ventajas tiene? Pues parece ser que la fiabilidad, porque el SEPE lo recomienda para todas las situaciones, por tanto, seguramente para ellos es mucho más fiable este que cualquier generador Excel. Pero yo, como principal ventaja, también añado que permite en un mismo envío de periodos de actividad enviar coeficiente 1, que es dejar esto en blanco, y coeficiente 1,25, que es enviar, es decir, podemos rellenar los datos de un trabajador con coeficiente 1 y rellenar los datos de un trabajador con coeficiente 1,25 y enviarlos en el mismo fichero. De manera que esto, en este generador antiguo que tenemos el 1 y el 1,25, o los ponemos, todos los trabajadores que incluyamos aquí son del coeficiente 1 o todos son del coeficiente 1,25, pero no deja discriminar. A mí es la única ventaja que me ofrece este asistente de la web de Certifica, porque en mi opinión esto es una castaña por lo que os he dicho, es totalmente inviable rellenar cada vez todos los datos. Vale, ¿qué es lo que nos está diciendo del generador nuevo? En realidad yo no sé qué es lo que nos está diciendo de por qué no lo recomiendan para el DAE, pero bueno, lo que sí es cierto es que no vale para comunicar vacaciones ni ITs, porque sabéis que aquí simplemente se rellenan X, Ds y horas en ERTE, por tanto no hay espacio ni códigos para rellenar las vacaciones y las ITs. Y lo que sí que está claro que no funciona
Por ejemplo, para las bajas definitivas de un ERTE, sin que en el mes previo hayamos enviado XML, es decir, para una suspensión continuada, si en el mes de diciembre tenemos que comunicar una baja, ¿para qué caso sí que funcionaría? Por ejemplo, para el caso en el que el ERTE se termina el 10 de diciembre y comunicamos X y desde descansos. Para esto sí que valdría. Con este sí que se puede comunicar la baja. Pero pero para utilizarlo, por ejemplo, con el ejemplo que nos han puesto en el documento de si se incorpora el día 11 a trabajar, simplemente con rellenar en el día 11 un código 3 valdría. Pero claro, aquí los códigos 3 van en blanco. ¿Y qué ocurre si aquí ponemos del 1 al 11 y lo dejamos todo en blanco? Le damos a cálculo de días, no va a saber exactamente qué día es el que se incorpora, porque esto lo deja todo en blanco. Por tanto, esta situación no nos vale. Y tampoco nos vale, por ejemplo, para el caso en el que se incorpore el día 1. Si se incorpora el 1 de diciembre, que aquí pondremos periodo desde 1 hasta el 1, y esto lo dejamos en blanco, se sobreentiende que es código 3, pero mucho ojo con esto, porque si generáis el fichero y lo abrimos, este fichero que ha generado pone los datos de empresa, pero no pone datos del trabajador. Es decir, aunque aparentemente nosotros le hayamos puesto desde el día 1 hasta el día 1 y en el día 1 está en blanco, que quiere decir código 3, a pesar de eso, ya veis que el fichero no se genera correctamente. No es decir que no se genera correctamente, no, que no está preparado este generador para comunicar ese sistema. Por tanto, este no nos vale. Vale, este me lo dejo cerrado. El generador antiguo, por contra, pues bueno, ya sabéis, es un generador por códigos, sí que nos vale para comunicar las ITs y las vacaciones, y sí que nos vale para comunicar las bajas. ¿Por qué? Porque en las bajas, por ejemplo, para el día 1 que estábamos comentando, aquí, si aquí ponemos el día 12 y ponemos del 1 al 1, le damos a días de abono, que evidentemente saldrán 0, y como le hemos puesto un 1, si generamos y vamos a ver el fichero, aquí sí que ha puesto un intervalo del día 1 con código de actividad 3. Por tanto, para eso sí que nos va a valer. ¿Qué ventajas tiene el generador antiguo? Básicamente que funciona para todo. La única desventaja que tiene es la que os he comentado, que no permite en el mismo fichero incluir a trabajadores con coeficiente 1 y con coeficiente 1,25. Y si veis, si os dais cuenta, el documento introduce lo del coeficiente 1 y el coeficiente 1,25. Aquí está el 1,25 y envíos con el coeficiente 1, ¿dónde está? Aquí, coeficiente 1, y hasta ahora no lo hacía porque como sí que recomendaban el generador el generador nuevo no tenía espacio para indicarle el código. Entonces, con esto nos vamos a tener que familiarizar a partir de ahora, tanto si utilizamos el generador antiguo como el asistente de la web de Certifica. ¿Cuándo utilizaremos uno y cuándo utilizaremos el otro? En general y como norma podéis obtener que el coeficiente 1 lo vamos a utilizar cuando aquí rellenemos tan solo unos, treses, unos, treses, 4 de IT y 6 de vacaciones, pero no utilicemos los festivos. De forma que los días 1 que le indiquemos son estrictamente los que va a pagar y el SEPE no va a tener que hacer ningún cálculo con ellos, ni siquiera aplicarles el coeficiente 1,25. Y el 1,25 es cuando vayamos a introducir los descansos, los códigos de descanso. ¿Vale? Luego veremos algún ejemplo. Pero básicamente esa es la diferencia entre utilizar el coeficiente 1 y el coeficiente 1,25. Aquí veis lo de se recomienda no utilizar este asistente, el asistente simplificado de la web, que es el nuevo, se recomienda no utilizar para el cálculo del DAE, sorprendentemente, pero lo dice. ¿Vale? Vale, ¿qué más quiero que veamos? Vale, estos 3 ejemplos que dice aquí, que son ejemplos con el asistente de la web de Certifica, yo los voy a explicar con el asistente, con el generador antiguo, porque nos van a valer igual. Y nos dice una primera cosa sorprendente también, que cuando hagamos envío de ficheros de periodos de actividad con el cálculo del DAE, lo podremos hacer a partir de ahora de 2 formas, porque hasta ahora sabíamos sabíamos el 1.2, sabíamos el calcular el DAE
Y a partir de ahí introducirle códigos 3 para los trabajados, códigos 5 para los descansos y códigos 1 para los días de inactividad. Pero ahora nos dice una segunda fórmula, que es, una vez calculamos el DAE, antes de empezar a introducirle códigos, aplicarle a ese DAE el código 1.25 de los descansos y marcar solo códigos 3 y códigos 1. Veis que aquí no dice marcar códigos 5. Por tanto, códigos 3 y códigos 1 irán con el coeficiente 1 y códigos 3 y códigos 5 y códigos 1 irán con el coeficiente 1.25. Vamos a verlo en un ejemplo, porque a mí de estos dos me gusta más el tradicional, porque el primero tiene una pega, que hay que retocarlo más veces de los que tendremos que retocar el apartado segundo. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, una reducción de jornada, esta lo he hecho para el mes de noviembre, por tanto de aquí del 1 al 30. Reducción de jornada que del 1 al 15 es al 50% y del 16 al 30 la reducción es del 37,5%. La nómina, ¿qué hará? Pagará 15 días al 50% más 15 días al 62,5% de trabajo, pagará 16,75 días. Con el DAE con coeficiente 1.25, pues vale, ponemos el coeficiente 1.25. ¿Cuántas horas va a hacer? Va a hacer 95 horas. ¿Por qué? Porque tiene 5 y 5 días, 10 a 5 horas 50, más 5 y 5, 10 y 1, 11, a 3 horas. A ver, que lo calcule. Estos son 10 a 4, 40. Vale, y 5 por 11, 55, que son 95 horas en total, que dividido jornada previa de 8 nos salen 12 días de actividad. ¿Qué es lo que haríamos con esto? Pues lo rellenaríamos tal cual sabíamos hasta ahora. Yo empiezo siempre por los códigos de actividad, que son 5, 10, 11 y este 12. El resto irían con unos. Y esto nos daría 12 días de prestación en el mes de noviembre. Ojo que aquí ya tenemos el primer dato, 12 más 16,75, esto ya lo vamos a tener que retocar. Pero ¿qué es lo que nos dice con el DAE por el 1.25? Vale, aquí nos han salido 12 días de DAE, de días de actividad equivalente. 12 por 1.25 son 15. Lo que nos dice es que rellenemos 15 días con el código 3, sin los descansos. Aquí le pondremos el coeficiente 1. Y los otros con el código 1. Como veis, solo unos y treses y por eso coeficiente 1. Y nos da 15 días de prestación. En este caso, en el coeficiente 1 siempre va a coincidir días de no actividad con días de prestación. Salen 15. Entonces, 15 más 16,75, aquí van a salir 31,75. En los dos casos vamos a tener que retocar. Pero aquí nos hemos quedado solo a falta de un día y aquí nos han sobrado 2. ¿Qué es lo que podemos hacer en el primer caso? En el primer caso, pues, bueno, no voy a empezar por el segundo que ya lo tengo rellenado. En el segundo caso, simplemente, como le sobran 2, pues aquí voy a poner 3 y 3. Y entonces le va a pagar 13 más 16,75 serán 29,75. En el primero de los casos, que teníamos 5, 3, 3, 3. No, esto era 1. Esto era un 3, 3, 5, 5, 5, 5. Que nos salían 12 y nos tiene que salir 13, pues rellenaríamos, si rellenamos esto, nos van a salir 14, por tanto este no nos vale, rellenaríamos este de esta semana y entonces ya nos salen 13, ¿vale? En cualquiera de los casos vamos a tener que retocar, pero con la fórmula DAE por 1,25 y todo a coeficiente 1 lo vamos a tener que retocar más veces. Vale, la siguiente cuestión, que para mí es el bombazo de este documento y es en realidad lo que sí que vamos a utilizar como recomendación, que nos va a facilitar muchísimo el cálculo del DAE, porque nos dice porcentaje de reducción constante o fijo, es decir, una reducción de jornada que durante todo el mes haya permanecido constante, que no haya habido variaciones. Y nos dice, se calculan los días en proporción al porcentaje de actividad en el mes. Se marcan con el código 3 en un solo intervalo al final del mes y el resto de días con el código 1. Se marca el coeficiente 1.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Pues que no nos compliquemos nada con el cálculo del DAE. Por ejemplo, una reducción al 50%. ¿Qué tiene que pagar el SEPE? ¿15 días? Pues 15 días con el 3 y 15 días con el 1. Coeficiente 1, acordaros de esto, y ya lo tenemos. La nómina le va a pagar 15 días y el SEPE le va a pagar 15 días. Reducción de jornada del 37,5%, lo que quiere decir trabajo del 62,5%. 30 por 62,5% salen 18,75, que son 19. Pues bueno, 19 días con el código 3 y 11 días con el código 1. Días de inactividad siempre equivale a días de prestación con el coeficiente 1. Por tanto, para mí esta es la noticia. Que esto ya lo habían anticipado. Bueno, no es que lo habían anticipado, sino que algunos funcionarios de algunas direcciones provinciales ya lo estaban informando que lo hiciéramos así. A mí me llegó a través de la compañera Bea Liquete de Galicia, o también de Amparo Mañas y de Montse Vilar en Castellón, que su dirección provincial también lo informaba así. Yo me resistía a esto a aplicarlo porque, bueno, yo dije que me parecía un método muy cómodo para utilizar en las reducciones de jornada, pero esto no era lo que nos estaban diciendo las instrucciones del SEPE, ni siquiera el generador nuevo, que nos decía que teníamos que rellenar horas de ERTE. Bien, ahora que ya lo vemos en un documento del SEPE, por mí perfecto. Por tanto, lo que recomiendo para todas las reducciones de jornada, que sea porcentaje fijo durante todo el mes, pues lo más sencillo posible. Aplicamos los días que paga el SEPE al porcentaje de actividad y eso va con el código 3. El resto va con el código 1 y acordaros siempre de esto, coeficiente 1. Y esto va a ser súper sencillo de coordinar con la nómina. Si alguna vez el porcentaje, porque el mes tiene 31 días, se nos va de un día, pues es cambiar un 1 por un 3 o un 3 por un 1 y ya lo tenemos. ¿Vale? ¿Para cuándo utilizaremos DAE? El DAE lo utilizaremos para cuando sea un ERTE mixto, que haya días de suspensión y días de reducción, o para cuando sea un ERTE de reducción con un porcentaje variable, que durante el mes haya variado. Ahí sí que no nos dicen que lo hagamos de esta forma, aunque yo creo que también valdría, podríamos calcular un porcentaje de reducción de jornada medio durante todo el mes y aplicarle aquí unos y treses y coeficiente 1, pero bueno, lo que nos dice el SEPE es que para estos casos, cálculo del DAE con los códigos 5 y con el 1.25, ¿vale? Pero en mi opinión, este es el bombazo del documento y es lo que sí que nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Por tanto, esta es una de esas recomendaciones que sí vamos a seguir. Luego el tercer ejemplo que dice aquí, ¿a qué se refiere? Porque está bastante mal explicado. Días reales de actividad a la jornada habitual. Aquí lo que te dice es que sigamos utilizando que este también se podría utilizar con el generador nuevo. Esto es en realidad un ERTE de reducción por días sueltos, en los que no es de reducción de jornada, son días de suspensión completos, pero durante el mes hay días de actividad y días de inactividad. Por ejemplo, que esto fuera una cosa así. Esto en las webinars o los vídeos que yo pongo es lo del ERTE 2 días a la semana. O 3, vamos, pero que haya días alternos. Esto siempre va a ir con el código 1.25 porque va a tener que calcular el DAE. Y lo único que os quiero decir de este ejemplo, que este ejemplo también valdría utilizarlo con el generador antiguo marcando X y las Ds de descanso, que acordaros que en estos casos, que es de suspensión continuada, en el que en el programa de nóminas le hemos puesto solo los días 1 como días de ERTE, luego vamos a tener que hacer una coordinación de nómina, porque tanto al programa de nómina como a los días de inactividad en la tesorería le vamos a tener que añadir estos dos de diferencia que hay entre días de no actividad y días de prestación. Vale, ¿qué más cosas quiero comentar? Cuando nos habla el documento del SEPE de las bajas médicas, evidentemente nos lo dice aquí. Todos los días del mes, bueno, aquí nos dice una cosa que nos dice que cuando tengamos que comunicar en los periodos de actividad las bajas médicas, evidentemente que no vale, ya no es que nos dice que no recomienda, sino que no vale el generador nuevo, que solo vale el generador, el asistente de la web de certifica, pero yo os añado que también vale
el generador antiguo, porque aquí está el código 4 de las ITs, que vale para IT, maternidad, paternidad y para los accidentes de trabajo, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que nos dice también el documento? Nos dice que cuando en un mes hayamos incluido a un trabajador con algunos días con código de actividad 4, que es la IT, y en el mes siguiente esté todo el mes de IT, a ese trabajador no hará falta incluirlo en los periodos de actividad del mes siguiente. Es decir, no hará falta incluir a un trabajador en el que todo el mes esté con código 4. Y esta es otra de las cosas que el SEPE lanza, pero que no tiene en cuenta, porque para nosotros imaginaros una empresa de 30 trabajadores en las que hay uno que durante el mes de noviembre ha tenido parte de IT y ahora estamos rellenando el mes de diciembre de toda la empresa con 30 trabajadores. El SEPE nos dice que quitemos al trabajador que ha estado todo el mes de IT y que solo lo pongamos en el mes en el que vuelva a estar de alta, pues a lo mejor esto para nosotros es un engorro. ¿Por qué? Porque si pasan 2 meses y al tercer mes se reincorpora, nos tendremos que acordar dentro de 3 meses que había un trabajador de IT. Estas son las cosas del SEPE que las lanza y no tiene en cuenta los problemas de gestión que tenemos nosotros. Por tanto, para mí, lo que dice aquí de no volver a incluir al trabajador hasta que no coja el alta, pues yo lo seguiría incluyendo al trabajador todos los meses, simplemente con código 4 todo el mes. Y así me aseguro que no se me vaya a olvidar que cuando coja el alta, lo voy a incluir en el siguiente fichero de actividad en el que ya empiece a rellenar 3 y 5, por ejemplo, a mitad de mes, ¿vale? Vale, ¿qué más cosas nos dice? Vale, ¿cómo comunicar? Porque esto tiene tela. ¿Cómo comunicar la baja definitiva de un trabajador en un ERTE? Y aquí nos pone varios ejemplos. Lo que está claro es que el generador nuevo para algunos casos sí que va a valer, como ya hemos visto antes, para otros no, pero lo que también está claro es que el generador antiguo vale para todo, va a valer para todos los casos. Para el caso en el que, de este ejemplo, que nos dice un trabajador tiene actividad del 1 al 12 de noviembre y pasa a inactividad del 13 al 16 y el 17 causa baja voluntaria en la empresa, nos dice, se indica en el XML de noviembre con código 3 de actividad los siguientes días, del 1 al 12 y el día 17. Pues bueno, con el generador nuevo, ¿cómo lo rellenaríamos? Rellenaríamos del 1 al 12 los códigos normales de X y 5, del 13, no, todo en blanco y los fines de semana con D, del 13 al 16 rellenaríamos con X y el generador llevaría fechas desde y hasta del 1 al 16. Y en el 17 no tendríamos que poner nada, también valdría, ¿vale? ¿Cómo lo rellenaríamos en el antiguo? En el antiguo, si fuera del 1 al 16 de noviembre, podríamos hacer, esto sería código 3 de trabajado, y luego decía del 1 al 12 y del 13 al 16. Del 1 al 12 y del 13 al 16 nos dice que... Vale, y todo esto lo rellenaríamos en blanco. ¿Vale? Así es como se comunicaría. Luego nos pone un ejemplo que trata de facilitar, pero yo creo que tiene un peligro importante. Dice, un trabajador que termina su contrato temporal el día 4 de diciembre. Desde el día 1 de octubre ha estado en suspensión total. Por tanto, de este trabajador no hemos enviado XML hasta el mes de diciembre, que va a ser el primero que enviemos porque el XML, los XML de periodos de actividad van a funcionar como procedimiento para dar de baja la prestación. Termina el 4 de diciembre y desde el 1 de octubre en suspensión continuada. Y nos dice que el método es grabarle un código de actividad 3 en el día 5, que es el primer día que se incorpora. ¿Vale? Pero mucho ojo con esto, porque si lo hacéis tal cual lo está diciendo y no tenéis en cuenta un aspecto, si ponéis por ejemplo por aquí del 1 al 5 y ponéis en el día 5 un código 3, que es lo que nos está diciendo, le damos a días abono 0, pero fijaros lo que pasa, voy a borrarme estos ficheros para no liar. Fijaros lo que pasa cuando lo generamos. Nos lo genera y aquí lo hemos dejado en blanco. Lo hemos dejado en blanco, se supone que sería códigos de inactividad. Pero cuando generamos el fichero,
vemos que le ha puesto código de actividad 3 a los 5 días. Por tanto, si enviamos esto tal cual está, el trabajador de diciembre no va a cobrar ningún día. Lo que le ha faltado el SEPE explicar es que cuando quieres utilizar este sistema de solo incluir el código 3 de actividad en el primer día de incorporación cuando anteriormente no has enviado ningún XML previo, es que aquí en día desde ya está, solo tienes que poner el día que le vas a poner el código. Porque si esto lo generas ahora, no, este es el de antes. Si esto lo generas ahora sí que solo te pone en el día 5 un coeficiente de actividad 3. ¿Vale? Por tanto, los que vayáis a seguir el sistema que nos indica aquí de incluir simplemente el código 3 en el primer día de incorporación, tened en cuenta que aquí tenéis que poner día desde ya hasta solo el día este. Y de esta forma se supone que del 1 al 4 el SEPE sí que pagará, porque hasta el día 4 de diciembre está en pago automático, porque no habíamos enviado XML en ningún periodo previo. En mi opinión, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para hacerlo no tan complicado? Pues simplemente le pones aquí del 1 al 4 y aquí pones 1, 1, 1, 1 y Santas Pascuas y lo envías. Días de abono y generación y lo generas. Ojo, 1,25 no, 1, porque aquí va a pagar, si le ponemos 1,25 pagará 5 y solo tiene que pagar del 1 al 4. Días de abono 4, generamos. ¿Cuál es el que nos ha generado? Nos ha generado este y vemos que ha puesto a código de actividad 1 del 1 al 4. ¿Vale? Se podrían hacer de las dos formas, a mí me parece menos peligroso este, porque es más peligroso que con el otro nos equivoquemos. A ver, ¿qué más me queda por decir? Básicamente, pues eso. Haciendo un resumen, yo lo que os digo es que vayáis empezando a pensar en dejar de utilizar el generador nuevo, porque para algunas situaciones no es que no esté recomendado, sino es que lo descartan. Para lo que mejor funcionaba o lo que pensábamos que mejor funcionaba, no lo recomiendan, lo que quiere decir en terminología o traducido, escapa a correr, que es una expresión valenciana que quiere decir sal corriendo. Por tanto, tampoco lo recomiendan para eso. Ya quedan muy pocos casos en los que sí que recomiendan la utilización del generador nuevo. El asistente de la web de Certifica yo no lo recomiendo para nada porque no es operativo. Será el más fiable, pero no es operativo porque nos va a dar muchísimo trabajo y vamos a tener que estar cada mes colgados muchas horas en ese asistente para rellenar todos los datos de nuevo. Os recomiendo que utilicéis, como no, el generador antiguo, que tengáis muy claro los casos en los que se utiliza con coeficiente 1, los casos en los que se utiliza con coeficiente 1,25. En principio, coeficiente 1 cuando no pongamos los códigos 5 de descanso y coeficiente 1,25 cuando sí los pongamos. Es decir, coeficiente 1 cuando nosotros ya hayamos hecho el cálculo del 1,25 nosotros para plasmarlo aquí, o 1,25 cuando lo tenga que hacer el SEPE. Evidentemente que este es el generador que se puede utilizar para comunicar las ITs y las vacaciones. ¿Qué más? Que para la comunicación del cese definitivo en la actividad, súper importante las fechas de día desde ya está. En mi opinión, no es recomendable el sistema que ellos explican de añadir un único código porque corremos el peligro de equivocarnos. Por tanto, simplemente hacerlo conforme yo lo he explicado. Sí que es un ejemplo que valdrá para cuando tengamos que comunicar. Imaginaos que el trabajador desde el mes de octubre ha estado en suspensión continuada. Por tanto, ni octubre ni noviembre hemos enviado periodos de actividad. Y en diciembre se incorpora el día 1. Se incorpora el día 1, solo le podemos introducir código. Ahí sí que tendremos que poner desde hasta el día 1 de diciembre y aquí código 3. Esa sí que es la única forma de comunicar el fin del periodo del ERTE para este caso, para los casos del día 1, ¿vale? Día 1 hasta el 1 y solo el código 3 en el 1. Para ese caso sí que funciona el sistema este de ponerle un código 3 en el primer día de la incorporación. ¿Y qué más? Pues nada, que
que esto para nuestra compañera Vanessa Conesa, que se molestó muchísimo con el SEPE porque en la última diapositiva ponían un interrogante con el COVID-19 y ella decía, hombre, parece que se estén riendo con nosotros. Pues bueno, como hemos hecho nuestra adaptación de este documento de cuestiones de procedimiento, lo hemos adaptado a nuestras necesidades, pues bueno, vamos a quitar el interrogante y vamos a poner el puño de seguimos dominando la situación, ¿vale? Por tanto, pues nada, simplemente era esto, explicaros el documento pormenorizadamente, lanzar un mensaje de tranquilidad. Simplemente hay que extraer la paja de este documento. Hay unas cosas que nos recomiendan que no vamos a utilizar para nada porque no son viables, otras que nos recomiendan que sí que tenemos que seguir y como una de las principales derivadas que yo creo que deberíais ir pensando todos en dejar de empezar a utilizar el generador nuevo, excepto que saquen una nueva versión que mejore y que ya funcione por códigos. Y nada, simplemente aprovecho la ocasión para desearos a todos un muy feliz año 2021. No os voy a desear un año sin ERTES porque esto es imposible, pero sí os voy a desear un año de paciencia, sobre todo, de mucha serenidad y de mucha sabiduría para llevar a cabo todo el trabajo que nos queda por delante. ¿Vale? Pues nada, eso. Que feliz año 2021 a todos. Un abrazo.